Bueno, lo voy a minimizar directamente. Bueno, buenas tardes a todos. La clase de hoy se llama La tierra donde se escribió la Biblia y el objetivo que tenemos es, digamos, descubrir un poquito la pedagogía de Dios y hacer un paneo sobre la historia de la salvación, teniendo en cuenta que esta historia abarca 2000 años y por lo tanto necesariamente va a ser algo a vuelo de pájaro, no demasiado detallado, pero sí como para que tengamos idea cómo fue que se escribió y cómo fue que de un Dios, de un jefe de familia, un Dios chiquito, tribal, de un jefe de familia, pasamos a tener un Dios liberador de un pueblo y después de muchos siglos de evolución teológica, llegamos al Dios de Jesús, que es el Dios creador, misericordioso, justiciero y a pesar de todo cercano. Es muy interesante porque fue el único pueblo en todo el planeta Tierra que descubrió el concepto de monoteísmo. Los judíos y nosotros, los cristianos y los musulmanes, compartimos, somos sus herederos y compartimos este concepto. Todos los otros pueblos sobre la tierra no descubrieron este concepto. Es importante. Eh, yo les quiero comentar antes que nada que el primer libro de la Biblia que se escribió más o menos en este periodo, hacia el 700 y pico antes de Cristo. Y sin embargo, nosotros leemos en el Génesis, en los primeros 11 capítulos, algo que tiene que ver con este periodo antes de Abraham. Después leemos más o menos desde Abraham hasta cuando van a vivir a Egipto, y después en el Éxodo estamos hablando de la cautividad y la huida de Egipto. Todo eso no se escribió sino hasta este periodo, que es del 720 al 587. Durante este periodo se escriben los primeros libros de la Biblia. Entonces, ahora voy a pasar a ir, digamos, más detalladamente. Pero es para que veamos que cuando leemos el Génesis, no es algo que se puede leer así como que lo han escrito de corrido. El Génesis es una recopilación de teólogos de muchas leyendas, tradiciones orales, catequesis orales o escritas, que finalmente fueron ensambladas con un criterio teológico. Y por eso es importante. Hoy no vamos a explicar cómo se escribió cada uno de los libros, es imposible, pero sí es importante, digamos, el seguir estudiando la Biblia porque nos permite interpretar lo que realmente el mensaje real de Dios y no quedarnos en si se creó en 7 días, que si existió Adán y Eva y todo eso, que en realidad son mensajes teológicos y no históricos. Vamos a ver qué pasó antes de Abraham, que sería lo que está escrito en los 11 primeros capítulos de la Biblia, que como les decía, no es histórico, sino teológico. Esta es la tierra donde se escribió la Biblia. Algunas personas, algunos historiadores, lo llaman a la media luna fértil toda la Mesopotamia, todo Palestina e incluyen Egipto. Pero otros consideran que la media luna fértil, que es más, en su forma, es más lógico, de todas formas no importa demasiado el nombre, sería solamente la parte de la Mesopotamia y de Canaán o Palestina, y Egipto es una región además de, como sea, en toda esta región es donde se escribió la Biblia. El pueblo estuvo preso en Egipto, vivió en Canaán y después también estuvo preso en la Mesopotamia. Y en todas estas regiones se fue desarrollando esta historia. Es importante
para interpretar algunos libros, sobre todo en los Reyes, que esta zona, a ver, me parece que acá está más claro. Esta zona es desierto. Por lo tanto, la ruta obligada de las caravanas y todo era así. ¿Ven? No, por ejemplo, de Egipto, si quería comunicarse con la Mesopotamia, no así, porque en línea recta se pasaba por un desierto terrible que no se podía ir. Entonces, tanto la Mesopotamia como Egipto comerciaban y se relacionaban a través de Palestina o Canaán. En el apunte lo llamo Canaán porque así se llamaba la tierra cuando los israelitas penetraron en ella, ¿no? Tuvo muchos nombres a través del tiempo. Comerciaban a través de esta zona, pero además la controlaban. Y al controlarla impidieron que esta región se desarrollara como la Mesopotamia o como Egipto. Ya, entonces en esos 10.000 años se desarrolla en toda esta zona la agricultura y ganadería. Las primeras ciudades, que la primera ciudad fue Jericó, que está justamente en Palestina, un poquito más al norte de Jerusalén, que tiene entre 9 y 10.000 años, pero hubo una Jericó que se destruyó y se reconstruyó, 14 en total. En cambio, en la zona de la Mesopotamia y de Egipto, estas ciudades se fueron coaligando hasta formar naciones. Por ejemplo, ya en el año 2500, 2800 antes de Cristo, existía Sumeria, que ya era una nación poderosa que tenía mucha injerencia en esta zona. Y Egipto, que también. Entonces, ambos luchaban por controlar Canaán y no la dejaban desarrollarse en naciones, excepto alrededor del año 1000 antes de Cristo. Esto es muy importante para la historia bíblica, ya vamos a ver. Entonces, por supuesto, la agricultura y ganadería hace que se desarrollen la matemática, la astronomía, porque hace falta saber las épocas del año para saber cuándo sembrar, la matemática, sobre todo la geometría, para saber cómo distribuir la tierra, y por lo tanto la escritura. Pero la escritura, tanto en la Mesopotamia como en Egipto, y otras culturas también desarrollaron escritura, eran lo que nosotros llamamos ideogramas, o sea, símbolos que representaban ideas. Estos símbolos, por supuesto, son muchísimos. Entonces, para poder ser un escriba había que saber mucho, era muy especializado, y por lo tanto estas personas tenían mucho poder. Y bueno, acá como expliqué recién, se desarrollan las primeras naciones en la Mesopotamia y en Egipto. Ahí estamos retrato, una foto de los jeroglíficos egipcios. Acá les quería mostrar los imperios que se sucedieron a lo largo de los milenios. Por supuesto, no es que un imperio está 1000 años, pero por ejemplo, el imperio sumerio, que es chiquito, después es sucedido por el babilónico. Hay dos periodos del imperio babilónico y cada vez se agrandan más. Después el asirio, que empieza a tener injerencia hacia el 800 antes de Cristo más o menos, pero ahí hacia el 500, un poco antes ya, está Babilonia dominando la región. Y también Egipto tiene sus periodos de dominar esta región. Les voy a contar, porque es importante, cómo hacían estas naciones, estos imperios para dominar. No tanto Egipto, pero sí los mesopotámicos. Asiria, por ejemplo. Venía una delegación a visitar a los países de esta zona y les decía, ustedes nos tienen que pagar tributo. Y los países les pagaban tributo, porque si no, ¿qué pasaba? Cuando se negaban a pagar tributo, venía el ejército asirio y destruía la región. Y eso fue lo que le pasó a Israel del Norte, que ya lo vamos a contar. Entonces, más o menos como para que tengamos una idea de cómo se desarrolló la historia del pueblo judío israelita, pero después, ¿no?
Sí, tenía la fecha para el 29. Bueno, vamos a ver a partir de 1800 a 1200, que estamos hablando de la época de Abraham y el Éxodo. Hacia el 1800 antes de Cristo tenemos... Mamá, esto no es nada de esto. ¿Y por qué usas lo otro? Isabel, ¿podés cerrar tu micrófono? Me parece que Isabel no está escuchando. Bueno, hacia el 1800 antes de Cristo, 1750, 1800, que atribuimos la historia de Abraham, ¿qué sucede en la región de Canaán? Hay ciudades-estado gobernados por un rey y tribus nómadas, ganaderas, que recorren la región, comerciando, peleando o haciendo alianzas con los habitantes de las ciudades. Pero en el 1680, un grupo, a ver, vamos a ver, quiero volver, no, al anterior. Un grupo semita, o sea, emparentado con los hebreos, invade Egipto durante un siglo, o sea, hasta el 1580, por el norte, y se apodera de toda la parte del delta del Nilo y relega a los gobernantes egipcios a Tebas. Después de ese siglo, el faraón en Tebas recupera fuerzas y ataca a los invasores y los expulsa o los somete. Y acá entonces tenemos la historia de José, que volvemos a la diapositiva anterior. Perdón. La historia de José, que es al final del Génesis, que es el primer ministro del faraón, como un extranjero iba a ser el primer ministro del faraón egipcio. Y bueno, porque en ese momento Egipto estaba invadido por los hicsos. Y cuando Egipto recupera el poder, la historia del Éxodo. Vieron que dice en el Éxodo, vino un faraón que no conocía a José. Bueno, estos pueden ser recuerdos de los judíos de esta época. Ahora, acá pasa algo importante para después, ¿no es cierto?, para nuestra historia en general. En el 1400 se inventa el alfabeto. ¿Qué es el alfabeto? Al contrario de los jeroglíficos o los caracteres cuneiformes o los símbolos chinos, que son ideogramas, el alfabeto, que no se llama alfabeto en ese momento, está compuesto por símbolos que representan sonidos. Entonces, un símbolo detrás de otro forma una palabra que representa la idea. Entonces, con muchos menos símbolos podemos escribir lo que querramos. Entonces, esta invención que fue de un comerciante fenicio, ¿qué hace? Democratiza la escritura, o sea, ya no se hace falta ser un gran personaje, sino que lo pone más al alcance de gente más común, ¿no es cierto? Como los comerciantes. Después de un siglo dijimos que Egipto recupera el poder y por lo tanto tenemos en el libro del Éxodo que hacia el 1250 tribus semitas invaden a Palestina. La historia oficial en realidad no tiene demasiados detalles de eso, pero sí tenemos las historias en la Biblia, que sabemos que entran en Palestina por el este, pero los filisteos por el norte se instalan en las costas del mar Mediterráneo. A ver, les quiero mostrar el mapa este. Entonces, los israelitas penetran y de a poco, lo que está relatado en el libro de Josué y Jueces, muy idealmente, pero de a poco van haciéndose, digamos, conquistando ciudades, estableciendo alianzas, apoderándose del territorio, de alguna manera. Pero los filisteos penetraron por el norte y se instalaron en las costas del mar,
hacia el sur, y no se movieron de ahí, nunca más es más, creo que ahora son los palestinos, los filisteos. Muy bien. Después viene la época de los jueces. Como les decía, las tribus se van organizando lentamente, van ganando territorio. En el 1030, finalmente las tribus deciden elegir un rey. Y Saúl, que gobierna durante 20 años, los organiza como una unidad. Ya no es una tribu u otra la que pelea contra los que lo están dominando, sino que el Saúl los organiza, genera un ejército regular y por lo tanto la lucha por la tierra, digamos, es mucho más efectiva. Cuando Saúl muere con su hijo Jonatán en una batalla, acá ya empezamos a tener, esto está relatado en el libro de Samuel, y si bien es una historia que está bastante teñida de, no digo de leyenda, pero sino de cierta fantasía, pero es historia. Es mucho más histórico que los libros anteriores y ya podemos ir creyendo hasta las fechas. Cuando Saúl muere, entonces asume David. En el libro de Samuel hay toda una explicación teológica de por qué es David y no uno de sus hijos. Sea como fuere, David es un excelente general, es una persona sumamente carismática, lo quieren y organiza el pueblo. Vence a todos los enemigos e instaura un reino fuerte. Y hace alianza con los filisteos. Con los filisteos no se pelea. Y cuando muere David, que gobierna durante 40 años, lo hereda su hijo Salomón, que gobierna otros 40 años, y Salomón lo organiza a la nación ya administrativamente. Entonces crea una corte a imagen de la corte de Egipto y hace alianza con los países vecinos. Todo esto es posible porque durante esos 100 años, desde que asume Saúl hasta que muere Salomón, un poquito más quizás, ni Egipto ni la Mesopotamia están fuertes como para dominar esa región. Entonces pueden desarrollarse el reino de Israel, que es muy grande. Por eso los imperios vecinos están dormidos. Aquí les voy a mostrar. Este reino es lo que hereda Salomón. David conquista toda la región y o somete a vasallaje los reinos vecinos, como ser Fenicia. Acá tenemos Damasco, Amón, parte de Moab. Entonces tenemos un reino muy grande. Pero cuando muere Salomón, el reino se divide, en parte por culpa de Salomón, porque se sintieron muy oprimidos por el reinado de Salomón, tenían que pagar impuestos, pero cuando se divide el reino, aquí estamos, tenemos que se divide en el reino del norte, Israel del norte, y Judá. Judá queda muy chiquitito, muy disminuido, y los reinos vecinos, como Damasco, Aram, aprovechan para liberarse y entonces ambos reinos, no solamente que se dividen en dos, sino que además su territorio queda muy disminuido. ¿Ven? Los estados fenicios recuperan su independencia. Entonces, en esta época, ¿qué sucede? Desde el 931 al 720, durante estos 200 años, se produce el cisma, los dos reinos se debilitan. En la Biblia, en el libro de los Reyes, está contada la historia de Elías y Eliseo, que son profetas de Israel, no de Judá. Están ubicados hacia el año 870. Bueno, el primer libro de la Biblia que se escribe en esta época, en el 780. Es el libro de un profeta, el profeta Amós.
Y también en esta época se escribe el libro del profeta Oseas. ¿Cómo surgen los libros de los profetas? Si lo leemos al libro de Amós y de Oseas, vamos a ver que ellos nos dicen el momento, la época histórica en la cual escriben, o en el caso de Amós, pronuncia sus palabras. Amós, por ejemplo, es una persona común, un comerciante que ve cosas que no le gustan y entiende que Dios lo mueve a denunciar eso, ciertas injusticias. Y se para en el atrio del templo y empieza a predicar. Otras personas lo escuchan, perciben que eso es palabra de Dios escrito. Y como perciben que es palabra de Dios, lo guardan. Entonces así llega hasta nuestras épocas los libros de estos profetas. En el año 739, 40 años después de Amós, Isaías recibe su vocación, eso está en el capítulo 6 del libro de Isaías, pero en el 720 los asirios destruyen el reino del norte, porque los israelitas, el reino de Israel, se niega a pagar tributo a Asiria. Ahora, antes de que suceda esto, algunos sacerdotes o gente pudiente que ve venir la cosa, huyen con los escritos que ellos consideran importantes, entre ellos el libro de la ley, y seguramente todos estos profetas que estamos diciendo, huyen al Judá. Y seguramente buscan protección en el templo con los sacerdotes de Judá. Voy a decir una palabra respecto a esto, ¿no? Cuando los reinos se dividen, muy probablemente el reino del norte haya conservado, aparte del libro de la ley, que puede ser un núcleo de la ley heredada de Moisés, conservan tradiciones de la Pascua, mientras que Judá conserva más las tradiciones relativas a David, o sea, la profecía del profeta Natán, cuando Dios le dice a David, yo voy a construir tu casa. Entonces, Judá considera que mientras haya un heredero de David en el trono, ellos van a estar a salvo. Mientras que Israel considera que hay que ser fiel a la alianza. Ahora bien, cuando estos sacerdotes, los dos reinos adoran a Yahvé, pero de manera diferente, con tradiciones diferentes. Cuando estos sacerdotes huyen a Judá, se llevan consigo esas tradiciones. Y ya vamos a ver después qué importante que es esto, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver qué pasa desde que se destruye el reino del norte hasta el exilio a Babilonia. Hemos visto entonces que ya empieza a escribirse lo que nosotros llamamos la Biblia, aunque hay tradiciones orales y escritos, catequesis, tradiciones escritas, lo que sea, que todavía no se han aglutinado para formar los libros bíblicos, ¿no? ¿Qué sucede del fin del Reino del Norte hasta el exilio? Bueno, esta historia es un poquito más larga. En el momento en el cual Asiria destruye Israel, reina Ezequías, que es el hijo de Acaz, y que es como quien dice, el ahijado de Isaías. Ezequías es un rey muy piadoso que se esfuerza por imponer plenamente la fe en Yahvé, porque el pueblo en realidad era un poco veleta, adoraba a Yahvé, pero de formas que por ahí no eran tan ortodoxas. Entonces Ezequías busca revalorizar el templo, la fe en Yahvé, y es guiado por Isaías. Después que muere Ezequías, durante el reinado de Ezequías se produce, es un texto famoso, seguramente que lo conocemos, un asedio a Jerusalén, que Jerusalén se salva de milagro por los asirios.
Y ahí empieza la decadencia asiria, porque el rey asirio vuelve, creo que es Sennacherib, pero eso no importa, vuelve a su país y ahí es asesinado. Y ahí empieza la decadencia asiria, pero empiezan a ganar fuerza Babilonia, el imperio babilónico, ¿no? Cuando muere Ezequías, lo sucede su hijo Manasés. Manasés reina 55 años y es todo lo contrario de su padre. No le da importancia al templo, promueve los cultos idolátricos, manda asesinar a Isaías. Y son 55 años, ¿no? Mucho tiempo. Después de Manasés reina su hijo Amón 3 años, parece que está enfermo, y sube al trono Josías, que Josías es como Ezequías, pero mucho más. Josías es un rey muy piadoso que respeta también la justicia social, que eso es muy importante, y Josías manda reconstruir el templo. Y en el templo encuentran el libro de la ley. Y al leer el libro de la ley se enteran que hay muchas cosas, muchas tradiciones, como ser la Pascua, que no las estaban respetando. Josías hace destruir todos los cultos idolátricos, pero a su vez hace algo que es genial, y es manda a sus escribas y sacerdotes a que investiguen en todo el territorio, que ahora parte del territorio de Josías es también el territorio de lo que fue el Israel, que como ha sido destruido, los reyes de Judá aprovechan para ganar territorio a expensas de este que ya no tiene rey. Manda a los sacerdotes y escribas a investigar por todo el territorio todas las tradiciones del pueblo. Entonces manda a escribir la gran historia deuteronomista. Toman el libro de la ley, le agregan un par de discursos de Moisés y escriben los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Por supuesto que el libro de los Reyes se termina de escribir después del exilio, ¿no? Y empiezan a festejar la Pascua de vuelta, que no la festejaban. Entonces, acá yo puse que Josías instaura un monoteísmo más estricto. En realidad, todavía no es monoteísmo. Por ahora los judíos son enoteístas, con enoteístas, que significa que son fieles a Yahvé, aunque si existen, los otros pueblos pueden rendir culto a sus dioses. Todavía no está este concepto que se va a desarrollar más adelante de que el único Dios en toda la tierra, creador, misericordioso, es Yahvé justamente, ¿no? Como les decía recién, los babilonios están tomando poder, asoman en el horizonte, y después de la muerte de Josías, hay varias idas y vueltas y hay 3 deportaciones a Babilonia, primero de un nieto, después de un hijo, y finalmente los caldeos, o sea, el imperio babilónico, destruyen Jerusalén, destruyen el templo y los llevan cautivos a Babilonia. Y este episodio es terrible para los judíos. O sea, todo lo que ellos creían ya no existe. ¿Cómo hacen para explicar que ellos durante siglos habían estado adorando a un Dios que ahora los abandonó? O su Dios era pobrecito, menor al Dios Marduk, que es el Dios de los babilonios. Después de todo, Marduk lo venció a Yahvé. Entonces hacen un esfuerzo terrible los sacerdotes. Voy a terminar esta idea y después vamos a seguir con eso. Hacen un esfuerzo terrible los sacerdotes para explicar esto y ahí surge el monoteísmo. Entonces, ya en el exilio, los sacerdotes descubren y se lo transmiten al pueblo que en realidad Marduk no existe,
que Yahvé estaba enojado con ellos por todo lo malo que había hecho Manasés y que por lo tanto ellos están siendo castigados porque Manasés fue un rey muy malo, pero que Dios, Yahvé, no los va a abandonar y los va a volver a colocar en su tierra. En esta época, o sea, antes del exilio, escriben los profetas Sofonías, Jeremías antes y durante, y después no, porque lo llevan a Egipto sus mismos conciudadanos, y ahí muere. Nahum, que es un profeta muy menor, Ezequiel es un gran profeta que escribe desde Babilonia en el exilio, Baruch y el Deutero Isaías. ¿Qué significa Deutero Isaías? Bueno, eso lo explico en el apunte, pero Isaías vive durante el reinado de Acaz y, y Ezequías, y muere bajo el reinado de Manasés. Pero si nosotros leemos el libro de Isaías, abarca desde esa época hasta la vuelta, hasta el periodo persa. 300 años de historia. ¿Qué pasa? Que Isaías es un profeta tan importante que hay muchos discípulos o discípulos de discípulos que siguen escribiendo, y bajo el nombre del profeta Isaías se recopilan todos esos oráculos, maravillosos oráculos, que los tenemos hoy en el libro de Isaías. Vamos a ver qué pasa en la cautividad. ¿Qué pasa en el exilio? Como yo les decía, los sacerdotes hacen un esfuerzo terrible por mantener la fe del pueblo, desarrollan su teología de una forma impresionante, surge del sufrimiento, ¿no? El profeta Ezequiel tiene mucho que ver con esto también, y se escribe el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Números y Levítico. Y como broche de oro le ponen el Pentateuco, que era el prólogo de la historia deuteronomista, pero ahora está presentado en nuestros libros como el final del Pentateuco. Decía que descubren el monoteísmo. Y cuando nosotros leemos el Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1 del Génesis, ellos lo presentan a Dios como el creador de todo el mundo. Esto, por ejemplo, 3 siglos antes, ni se les ocurría este gran, hermosísimo poema de la creación, lo desarrollan los sacerdotes en el exilio. Pero el Génesis está escrito, está conformado por muchos otros textos, algunos muy antiguos y otros más modernos, todos entrelazados para dar un mensaje teológico. Solamente que, bueno, ahora no podemos explicar cómo es, pero está bueno leer el Génesis con una guía que nos explique el sentido de cada uno de los textos, porque es muy bueno. Ahora, acá pasa algo importante, es que pierden la lengua. Ellos hablaban hebreo, pero cuando vuelven después, vuelven hablando arameo, que es una lengua parecida, pero no es la misma. Aquí, bueno, se instaura el monoteísmo pleno, la noción del Dios universal, y como han perdido la tierra y han perdido el templo, ahora deciden rendirle culto a Dios en su propio cuerpo. Entonces, se reafirma el concepto del sábado, que es muy fuerte, acuérdense, en la época de Jesús, y la circuncisión. Estas eran costumbres antiguas, pero que en el exilio toman una importancia religiosa muy, muy grande, ¿no? Ahora, después, en el 551, asume Ciro, me parece que es el rey persa, recién en el 537 les permite volver a Jerusalén, a Judá, reconstruir Jerusalén y el templo. Hay 2 comisiones, digamos, que salen de Babilonia y van.
una al mando de Esdras y otra de Zorobabel. Eso está todo en los libros de Esdras y Nehemías. Y aquí se escribe, o sea, el libro de las crónicas, que es una relectura de la historia. Ellos toman los libros que nosotros llamamos históricos y lo vuelven a escribir, pero con una mirada diferente. Entonces, el libro de las crónicas, que nunca leemos porque nos parece que para qué lo vamos a leer, sin embargo, tiene un mensaje teológico muy importante. Pero también se escriben novelas. Estas novelitas, lo que está en rojo son novelas, lo que está en negro son libros históricos, bueno, los salmos, una recopilación de salmos, y lo que está en azul son sí profetas. Si hay que distinguir, Jonás, por ejemplo, no es un profeta, es un cuentito que escribe una persona con un mensaje muy importante, que es el mensaje del Dios universal. Lo mismo el libro de Ruth, es hermoso. Puede haber una base, un recuerdo histórico, pero en sí no es un histórico totalmente. ¿Por qué? Porque tanto Esdras como Nehemías reafirman, digamos, se encierran en la raza. ¿Para qué? Para defender esta noción que habían descubierto hacía tan poquito, que es la noción del Dios único. No podían permitir que otras culturas se introduzcan a contaminar esta teología. Pero hay otros conciudadanos, otros judíos igual que ellos, que ven que esta cerrazón puede ser demasiado exagerada. Entonces se escriben estos libros. El libro de Job en realidad es un cuento antiguo dividido en dos para también transmitir un mensaje teológico. Es impresionante que todo lo que ellos escriben se haya conservado en esta gran biblioteca que es la Biblia y nos permite ver las distintas miradas que tienen a través incluso contemporáneamente o a través de los siglos de la historia del pueblo y cómo va evolucionando la teología con estas discusiones, ¿no? Bien, como nada es eterno, después de los persas vienen los griegos. Ustedes lo conocen a Alejandro Magno. Parece que al 332 antes de Cristo, en el apunte puse 300, por eso, pero porque bueno, al 300 antes de Cristo ya toda la tierra era griega, se habían dividido el gran imperio de Alejandro entre sus generales porque no lo podían mantener, pero el problema de los griegos es que ellos no se contentan con dominar, sino que quieren imponer su cultura. Entonces, ponen la estatua de Zeus en el templo y pretenden que los judíos dejen de creer en lo que creían y pasen a rendir culto a sus dioses, que por supuesto los judíos más piadosos se niegan y surge una resistencia cultural. Entonces hay muchos libros, sobre todo los sapienciales, que quieren dar una respuesta a esta problemática, porque muchos judíos se vieron seducidos por la filosofía griega. Está la resistencia militar, los macabeos, que terminan ganándole a los griegos y tienen un periodo de independencia hasta que los someten los romanos, ¿no? Y la resistencia religiosa, que es la apocalíptica. El libro de Daniel no es el libro de un profeta, es un libro apocalíptico, y el otro apocalipsis que tenemos en la Biblia es nuestro apocalipsis. Pero hay otros que son apócrifos que se pueden, uno por ejemplo puede pedir en Google el Apocalipsis de Enoch y lo puede leer, ¿no es cierto? Tienen un mensaje muy especial que hay que estudiar el libro del Apocalipsis para entenderlo, ¿no? Hay dos cosas importantes acá, que en la época de los macabeos, podemos leer el capítulo 7 del segundo libro de los macabeos, aunque hay otros textos, empieza la fe en la resurrección, que es la discusión de Jesús con los saduceos, ¿no? Y se escriben otros libros más, aparte de los sapienciales, Eclesiastés, que es sapiencial en realidad, Esther, Judith.
Judith es un libro de resistencia religiosa, digamos, lo ubica en una época arcaica, pero en realidad está queriendo apoyar la resistencia militar de los macabeos. Acá hay algo importante, la traducción de los 70. ¿Qué son los 70? Bueno, resulta que muchos judíos habían emigrado a Egipto antes y después del exilio. Estaban diseminados, los judíos de la diáspora, estaban diseminados por otros países, y a raíz de la dominación griega, la mayoría hablaban griego y ya habían perdido el arameo. Entonces, según la tradición, se reúne a 72 sabios que traduzcan los libros de la ley, o sea, los 5 primeros libros, el Pentateuco, al griego. Y después se fueron traduciendo otros libros, y algunos, como Judith, por ejemplo, está escrito en griego. Y se fueron agregando. Conclusión, que cuando en la época de Jesús ya estaba la Biblia completa en griego, y es lo que se llama la traducción de los 70, que al principio los rabinos judíos lo aceptaron con mucha alegría, pero acá surge un problema. A ver. Surge el cristianismo. Hacia el año 100 después de Cristo, cuando los cristianos salen a predicar con la traducción de los 70 en la mano. Y muchas de las variantes que habían en esta traducción con respecto al original hebreo son los que el cristianismo usa para justificar la concepción virginal de Jesús, la pasión de Jesús, que era un escándalo para los judíos, y la resurrección, etc. Y por lo tanto, los judíos reniegan de esta traducción, la prohíben, y deciden que los libros sagrados van a ser solamente los escritos en hebreo o en arameo, pero sobre todo en hebreo. Por lo tanto, la Biblia judía tiene menos libros que los nuestros. En el año 50 a.C., se calcula entre el 100 y el 50, algunos dicen que después de Cristo, pero más o menos se escribe el libro de la sabiduría, que es una joyita, aunque nunca lo leemos, pero es bellísimo. Aquí realmente es muy cristiano este libro, aunque es del Antiguo Testamento. No lo aceptan los judíos porque está escrito en griego. En el año 70 sabemos que Jerusalén y el templo son destruidos por segunda vez, los cristianos son expulsados de las sinagogas, y entonces se escribe el Nuevo Testamento, y muchísimas gracias, esta historia ha terminado. Muy bueno, Ani, muchísimas gracias. Impecable la presentación, la exposición, el temario. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: si alguien tiene alguna consulta para hacer, puede ir levantando la mano, activa su micrófono y hace la pregunta. En principio, el comentario que les quiero hacer, bueno, estoy sin video, así que es solo voz. El comentario que les quiero hacer es que este inicio de este ciclo, este año, aunque parezca un poco árido el contenido, releyendo el apunte van a encontrar muchas más cosas, pero todo esto es para ponernos en contexto. Todo es un gran contexto y esto es una partecita de todo el contexto, ¿sí? Que esto nos va a dar pie para entender las cosas de otra manera, ¿sí? ¿Por qué un libro, por ejemplo, el Éxodo, el Génesis, por qué se escribieron en esa época, y al estar escritos en esa época generan un contexto, ¿sí? Entonces, este año vamos a avanzar de esa manera. Después, Amanda va a describir un poquito la próxima clase, y vamos a llegar también a lo que a todos nos gusta, que es las lecturas de los evangelios,
tanto hacer exégesis como hermenéutica, todo completito. Pero este año hemos decidido empezar a transitar un poco más de teoría, digamos, llamémosle de esta manera, para poder sacarle más el jugo a los evangelios, más todavía de lo que hicimos el año pasado. Así que, bueno, los invito a los que tengan alguna duda, alguna pregunta para hacer, levanten la manito, habilitan el micrófono y le preguntan a Ani, que está con todas las ganas de contestar. Sí, quiero agregar una cosa. La próxima clase, que es dentro de 15 días, vamos a hacer un poquito de análisis de textos, como para ilustrar esto que yo, obviamente se dan cuenta que era imposible decir todo esto con análisis de texto, pero vamos a tratar de salpicar algunos textos como para que ustedes vean. Y una cosa más, bueno, es un comentario. Yo cuando leía la Biblia, cuando era chica, por ejemplo, alguna vez se me ocurrió leer los libros del Levítico donde prohíbe sacrificar a los hijos, y después leí en el libro de los jueces que un juez sacrificó a su hija, en el libro de los reyes que un rey sacrificó a su hijo, y no entendía nada. Ahora lo entiendo, porque la ley no había sido escrita todavía, se termina de escribir en el exilio. Entonces es muy importante conocer estas historias para poder leer la Biblia sin sentirse, qué sé yo, perdido, ¿no? Sí, Gabriel, no, yo quiero sí. decir algo, que también esto, el objetivo nuestro es como, estos son como los cimientos, porque al leer los evangelios sin conocer toda esta historia, podemos hacer una mala lectura. Estas son como herramientas para que nosotros podamos abrir la Biblia y entenderla. Como dice Ani, cuando vos leías esto y no sabes todo esto, no tenés explicaciones. Entonces la cerrás y queda como un libro de adorno. Estamos haciendo el cimiento, por supuesto rápidamente, pero para que valoremos toda esta escritura, ese es el objetivo que tenemos. Vale, pregunten. ¿Pato? Sí, no, una más que pregunta es felicitarlas, realmente me parece excelente toda esta introducción porque nos ubica, no, es excelente, chicas, la verdad las felicito por los temas y Ani, realmente sos una docente de alma. Gracias. Dani. Daniel. Libera tu micrófono. Ahora sí. Excelente la clase, Dani, muy bien dada. Tengo una pregunta más histórica, ¿no? que religiosa. Entonces Jesús, durante su vida, ¿hablaba en arameo y en hebreo? O sea, convivían con... Sí, Jesús probablemente hablaba en arameo y en griego y quizá algo de latín, porque los galileos convivían mucho con los romanos. Correcto. En la región se hablaba el griego por la dominación griega, pero Jesús hablaba arameo. Y el hebreo, no lo sabemos, pero es posible que por lo menos lo supiera escuchar, lo supiera interpretar, porque los niños judíos todos los sábados tenían que escuchar, no leer, escuchar las escrituras. Y al final terminaban sabiéndosela de memoria. Y eso era en hebreo. Pero básicamente Jesús hablaba arameo, quizá algo de griego y latín. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ani, realmente increíble todo lo que estoy aprendiendo. Me siento que no tengo ni idea de nada. Así que muchas gracias por el tiempo que le dedican a esto, porque es súper interesante y es una gran formación. Gracias al equipo. Gracias a ustedes. Gracias. Ani, muchas gracias por la verdad que, como lo diste, fue muy lindo. Es difícil dar un tema tan largo y tan complicado, pero fue muy clarito. Una duda que tengo es, en el Pentateuco, Deuteronomios es uno de los libros del Pentateuco, pero esto fue escrito
Ahí me trabé. ¿El Deuteronomio fue escrito antes que el Pentateuco? Claro, mira, es muy complicado porque los biblistas dicen, este libro se escribió en tal año, pero en realidad es cuando se termina de recopilar. El Deuteronomio es posible que haya sido un libro escrito durante muchos siglos. Es posible que haya un núcleo de Moisés, y además los israelitas del norte le hayan ido agregando leyes necesarias para el desarrollo de un pueblo. Después, Judá, bajo el reinado de Josías, le agrega unos discursos que son en realidad propaganda religiosa. Cuando vos lees el Deuteronomio con este sentido crítico te das cuenta. Pero el Génesis, por ejemplo, está escrito en el exilio, pero tomando leyendas antiquísimas y, por ejemplo, la historia de Adán y Eva se calcula que se escribió más o menos alrededor del año 1000 por un catequista. Eso dicen algunos biblistas, ¿no es cierto? Entonces, todas estas tradiciones orales y escritas las toman y las entretejen, por eso se llama texto, con un sentido teológico importante. Y por eso se hace tan complicado leer la Biblia, porque no sabemos, es más, hay creo que 3 tradiciones en el Génesis que están todas mezcladas, o sea, es complicado. ¿Te quedó Luis claro? Valero. Discúlpame. Sí, perfecto, tenía esa duda, gracias. Bueno, Luis Valero. Después sigue Luis Noguera. No se te escucha, Luis. Pero, bien. No, yo lo que quiero resaltar es que se debe entender a la Biblia no como un solo libro, sino que son muchos libros, muchos escritos, muchos textos que van a conformar la Biblia. Y lo segundo que también quiero recalcar es que estos libros están escritos basados en una historia, pero lo importante de esto es el mensaje teológico que deja. Nada más. Tal cual, Luis. Luis Noguera. Sí, yo era para poner énfasis en esto. Termina, Luis. Luis, el tocayo, termina, Luis. No, toca a mí. Está escrito. Termina, Luis Valero, por favor. Esta historia la descubre el mismo pueblo judío para hacer conocer su fe. Está escrita en clave religiosa. A eso apunta todo esto que vamos viendo, y sumamente importante, porque tenemos que saber de dónde surgió, por dónde tuvieron todos estos personajes. Es evidente, leyendas, tradiciones, orales, y llegó un momento que querían hacer conocer su mensaje. Su mensaje es de fe. Nada más, eso. Y por demás está de decirlo, brillante, brillante y brillante. Gracias, Luis. Luis Noguera, sí, adelante. Es como Luis Valero señala, y haciendo hincapié en que vos comentaste que es hasta áspero la temática, hay quienes se animan más y dicen que es difícil la temática, ¿no? Claro que es difícil porque hay que conocer el contexto. De allí parece que viene todo. Y conocer el contexto de aquellos años, aquellas épocas, aquellos momentos, esas vivencias, y bueno, claro que es difícil. Lo dice José Luis Sicre, es difícil porque tenemos la dificultad de conocer el contexto en el cual los textos estos se escribieron. Y él agrega, como igual que otros que dicen que los que sacan el texto fuera del contexto hacen un pretexto. Yo creo que Ana María lo ha señalado muy bien a eso
a ese contexto en el cual se fueron dando los textos, que son difíciles, porque hay que conocerlo. Ahí está la aridez que mencionas, Ignacio, y tanto que nos cuesta. Nos cuesta conocer el contexto, nos cuesta meternos en ese contexto, y ese es el comentario nomás que yo quería hacer. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Igualmente ahora nos queda el apunte y la presentación, que ya los envié por el grupo de WhatsApp, para repasar, e incluso va a estar el video subido, así que tenemos gran cantidad de material para repasar todo. Esto, como dice Amanda, es la fundación donde nos vamos a parar para poder aprovechar más, entender más, interpretar correctamente la lectura de los evangelios. Entonces, los invito, y me invito a mí también, para repasar todo, porque, digamos, no es que las próximas clases sean como una materia correlativa de esta, pero más o menos. Así que vamos a repasar toda la información que tenemos, así vamos creciendo. Las clases que vienen va a ser, después de todo esto que dijo Ani, que es interesantísimo, como dice Luisito, que este es el contexto, ¿no es cierto? Lo que viene después, ¿qué hizo nuestra iglesia con todo eso a través de los siglos? ¿Cómo ordenó? ¿Cómo creyó? ¿Cómo hizo? Eso es lo que vamos a ver qué pasa después. Es interesantísimo también esa evolución que tuvo hasta el día de hoy prácticamente en la iglesia. Sí. Esos escritos antiquísimos. Sí, adelante. ¿Yo? Gabriel, sí. Sí, Fabiana. ¿Qué dice Gabriel? Fabiana. Dale, Fabiana. Mi pregunta es, entonces, con los textos que son novelas, como Job, como Esther, vendrían a ser como las parábolas que usaba Jesús para dar un mensaje. Sí. ¿Tienen algo de histórico o? Mira, el libro de Job no. El libro de Jonás tampoco. El libro de Tobías tampoco. En el libro de Ruth, si vos lo lees, sí hay una base histórica, porque en el libro de Samuel cuenta que David fue a llevar, cuando estaba peleando con Saúl, fue a llevar a sus padres al rey de Moab para que lo protegiera. Entonces se supone que David tenía algún parentesco con los moabitas. Como que hay un recuerdo lejano, una leyenda de que David tendría algún ascendiente moabita. Entonces, el autor de Ruth, que escribe después del exilio, o sea, ¿cuánto? 500 años después de David, toma este recuerdo y lo transforma en esta novelita que es bellísima. Está, pero entonces son novelas que pretenden justamente definir un mensaje teológico puramente... Tal cual. Qué bueno saber. Sí. Toda la Biblia está llena de eso. Sí. Gracias, y hay libros que realmente tienen una base histórica y muy histórica, sí. Como el libro de los Reyes, que está basado en las crónicas de los reyes de Israel, que si bien le tenemos que creer, pero sabemos que la historia nunca es perfecta, siempre es un poco tendenciosa. Entonces, si queremos completar un poco lo que dice el libro de los Reyes, tenemos que leer un poco también el libro de las crónicas, ¿no? Obvio. Pero... gracias. No, sí. Muchas gracias. Gracias, Fabi. Quería decir algo más. Espera un poquito, quiero decir algo antes que se me olvide. Si tienen más preguntas que hacer fuera de este momento, pueden hacerlo en el grupo. Y si se puede, lo vamos a contestar en el grupo, así que no se queden con las ganas. Perdón, Luis. Sí, era con respecto al libro de Job. Ese es un novelón, ese hermoso texto, ¿no? Que tiene que ver con la teoría retribucionista. Si en la vida uno hizo correctamente, procedió correcto, y el premio es el premio de Dios.
Job era un hombre respetuoso y temeroso de Dios. Y le pasa lo de lo peor, ¿cierto? Está tan bien estructurado el libro de Job que hasta se llega a decir que ese personaje no existió. Está muy cerradito, muy, muy armado por el lado que se lo viera. Por el lado que uno se mete en el libro de Job, es perfecto, cierra todo. El único que se anima a hacerle juicio a Dios. A Dios le hace juicio, ¿cierto? Como yo, respetuoso de vos, ¿cierto? Temeroso de vos, me has hecho lo que me has hecho. Bueno, así sigue el texto. Ese sí que es un novelón, ¿no? Y bueno, tiene que ver con, de nuevo, con el contexto en los cuales se dan esos textos, ¿no? Eso nomás, eso no. Gracias, Por eso Luis. nos gustaría alguna vez en las clases estas introducir algunos libros del Antiguo Testamento en el cual podamos desarrollar mejor estos temas. Que son hermosos, son Sí. re entretenidos. ¿Alguna otra consulta? No, yo quería decir que qué interesante esto que has dado, porque cómo uno puede ir entendiendo desde, digamos, en la familia de uno, qué interesante que es conocer sus antepasados, ¿no es cierto? Para conocernos uno y conocerse. Entonces la Biblia es un libro tan interesante porque uno leyendo de nuestros abuelos en la fe, cómo uno va creciendo y va entendiendo muchas cosas del presente, ¿no? En la vida, en la fe. Entonces, digo, eso me parece súper interesante. Y más de una vez, uno leyendo la Biblia, aparecen muchas situaciones personales en muchos de los libros de la Biblia. Y es un reflejo de lo que le pasó. O sea, si le ha pasado a tanta gente, ¿cómo no nos pasa a nosotros en el cotidiano de la vida? Entonces uno empieza a entender, ¿no? Un poco más, o no sé si entender, pero darse cuenta que qué interesante que es ver la Biblia desde ese aspecto, ¿no? Desde lo personal y también de conocer la familia, porque en definitiva de ahí venimos nosotros desde el punto de vista religioso. Y uno tiene que conocer a sus ancestros, bueno, tanto en la familia, pero en la parte religiosa también. Así que es una visión muy, muy interesante el conocer lo más a fondo posible, pero por lo menos conocer la historia pasada. Y tal vez no importa tanto, creo yo, ¿no? Si ha sido cierto en hechos o qué tan cierto ha sido, porque muchas veces cuando nosotros nos cuentan la historia de nuestra familia siempre algo le agregan, le sacan, pero eso no es tan importante porque en definitiva lo que quieren contar es algo que fue real. No importa si el abuelo ha sido más o menos valiente, pero seguramente ha sido valiente, o que ha viajado por el mundo, pero no sé si en cuántos países ha estado, pero que ha viajado. Entonces, bueno, no sé, por ahí no hay que prestar atención a esos detalles, sino al contexto general. Y bueno, eso me parece súper interesante lo que están haciendo. Así que muchas gracias, agradecido. Gracias, Diego, por tu aporte. Totalmente, Diego. Sí, es un mensaje teológico lo que deberíamos rescatar principalmente. Bueno, Yoli, activa tu micrófono. Ahí está. Yo lo que quería agregar es que durante esta cuaresma, cada misa diaria justamente nos hace ver cómo en la liturgia la primera lectura con respecto al Evangelio concatenan y se basa la primera lectura en muchos de los aspectos y de los relatos que Ani hizo. Y ahí surge entonces Jeremías diciendo el porqué del éxodo, del cautiverio en Babilonia, la profecía de Isaías, todo aquello que nos perdemos a veces de entender, o parece que no nos interesara, pero es porque no lo conocemos. Claro. Porque no conocemos toda la riqueza de cómo el Nuevo Testamento se incorpora y se nutre del Antiguo Testamento. Muy bien, Cholita. Aprovechemos la liturgia de esta cuaresma, donde vamos a encontrar un montón de riqueza en esto que tan bien, que la felicito, como siempre, nos hizo
saber algo. Nada más que eso. Muy bien, Yoli. Gracias, Bien, Yoli. muy bien. Bueno, ¿alguien más? No veo todas las manos. No, pero ahora sí los veo a todos porque ya se fueron algunitos. ¿Así? Bueno, si no hay más que consultar, quedamos para la próxima, dentro de 15 días, la próxima clase. ¿Era Amanda la próxima? No, esta la va a terminar Ani. Sigo yo, Ani, bien. sigo yo, Vamos con el análisis de texto entonces. Claro. Exactamente, Bueno. tal cual. Quiero decir una Para no cosita perdérselo, entonces. en respuesta a Diego, impecable lo que dijo Diego, Sí. y quiero decirle una sola cosita que dice siempre el padre Juan Manuel. La Biblia habla del hombre, no solamente de Dios, sino del hombre. Y como habla del hombre, nosotros nos podemos mirar en la Biblia como en un espejo, que es lo que vos dijiste. Claro. La verdad que quería agradecerte mucho tus palabras. Así es. Somos un poco de Job también. Sí, Ya lo creo. total. Totalmente. Bueno. Y Bueno, David entonces, para ir cerrando, agradecerle a todos, a todos los que participaron, Fabi, Yoli, también Kenny, Alicia, Karina, Susi, Gaby, Pato, Luis, los dos Luis, que uno ya se fue, Daniel, Coli Crespo, Diego Videla, Isabel, Graciela, Trinidad, Cristina Velo, que también se sumó hoy, y a todo el equipo de profes que nos dan habitualmente las clases. Bueno, creo que estamos, les vuelvo a repetir, está la presentación y el apunte ahí en el grupo de WhatsApp, y en breve va a estar el video también para repasar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos de aquí a 15 días. No se lo pierdan. Muy bien. Chau, Estudien chau. mucho, chicos. Un beso. Gracias. Chau, chau. Chao, gracias a todas. Nos vemos, chicas. Un beso, Chao, Adriana. gracias. Chao, chao. Chao. Gracias.